Bueno, buenos días y buenas tardes. Estamos viendo que nos estamos conectando ya poquito a poquito. Le damos la palabra a Freddy para que nos presente un poco cómo está diseñada y pensada pues toda la semana que ahora vamos a iniciar. ¿Mm? ¿No? Excelente. Bueno, muy buenos días y buenas tardes allá en Barcelona. Muy contentos de tener nuestra cuarta semana bíblica en alianza Guau. con el ISCREP. Una alegría de verdad el que podamos estar aquí reunidos. En todas las semanas bíblicas hemos tenido la intención y la ilusión de compartir temáticas que nos puedan servir para madurar en la fe, para incluso reinterpretar textos bíblicos con una mirada nueva. Y esta semana, este cuarto encuentro de Biblia y teología también, queremos que nos oriente para trabajar la cultura del cuidado. Y hemos entonces incluso tenido ese énfasis, prevenir toda clase de abusos en entornos eclesiales. Reconocemos que la vida y las relaciones humanas son un don precioso que ha de cuidarse. Nuestros encuentros deben estar enmarcados dentro de las dinámicas del buen trato, respeto, tolerancia e inclusión. Y tenemos que aprender que sin límites saludables, el don recibido puede malograrse y provocar daño, ruptura e incluso muerte. Por eso también nosotros como provincia de Centroamérica de los misioneros claretianos hemos tenido ya bien contar con el manual para la protección de menores y adultos vulnerables en todos nuestros espacios de misión. De hecho, una de las motivaciones que nos hacen es la congregación en la provincia de Centroamérica se reafirma en su compromiso de asumir las exigencias de la misión confiada, defender y proteger a los menores que están a nuestro cuidado de cualquier tipo de abuso y ofrecerles un ámbito seguro en el que puedan desarrollarse y formarse pacífica y armoniosamente como personas y como cristianos. Invitamos a cuantos trabajan o colaboran con nosotros a asumir también este compromiso. Tenemos esta semana la oportunidad de escuchar a personas que han abordado este tema, que incluso nos van a dar muchas luces, como digo, desde las ciencias humanas y también desde esta perspectiva bíblica para un poco orientarnos en este caminar. Quería recordarles que esta semana vamos a tener los siguientes expositores y temáticas. Para hoy contamos con Teresa Comte Grau, que le agradecemos estar acá, con el tema El deber de cuidar, garantía de un desarrollo humano integral. Para el día de mañana, con Elizabeth Gareca, la violencia simbólica como raíz del abuso espiritual en espacios eclesiales y la necesidad de sanar colectivamente. El tercer día es nuestra hermana y compañera de camino, Violeta Rocha, con el tema ¿Quién soy? Discernimiento comunitario y personal como práctica pastoral ante el abuso de poder. Una relectura de Marcos 8, 27 al 30. El día
jueves con Manuel David Gómez. Vamos a tocar el texto bíblico y de este entorno de familia que vivió Sara y Agar, cómo crear entornos seguros. Y para el último día, el compromiso ético por una cultura del cuidado desde la práctica de Jesús, a cargo de nuestro hermano César Enríquez, desde El Salvador. Tenemos entonces una oportunidad de aprender de cada expositor, de cada riqueza de sus presentaciones. Y una de las finalidades, creo, de esta semana no solo es el que nos volvamos sensibles ante esta temática o nos angustiemos incluso frente a realidades que desangran la vida y desangran tanto trabajo a favor del reino, sino que busquemos lo que ya decía una de las ponencias: cómo sanar, cómo perdonar, cómo lograr ser una familia de hermanos y hermanas de verdad. Esto es un poco la intención. Así que esperamos que esta semana la podamos aprovechar al máximo, disfrutarla y aprender juntos. Se trata entonces de crear entornos seguros. Esto de sentirnos seguros es incluso algo que en nuestra propia casa hoy a veces es difícil, o mucha gente en su propia casa se siente insegura. Entonces, ¿cómo trabajar esto de entornos seguros? Y ojalá que como iglesia nos esforcemos por dar un pequeño aporte en esto. Así que, sin más, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta semana. Pues le agradecemos, Freddy, la salutación, el saludo. Realmente nos ayuda a tener esta visión así de conjunto, ¿no? En el momento en el que estamos iniciando estos 5 encuentros que tendremos durante esta semana. Y ahora a mí me toca saludar desde Barcelona y saludar también con mucho cariño a todos los que se han podido conectar, y también saludar a Teresa, que nos acompaña esta tarde. Entonces, Teresa es una buena amiga, lo primero de todo. Ha colaborado con otras cositas en el instituto, y cuando apuntamos el tema del cuidado, la primera persona en que pensamos que nos podía ayudar fue ella, la verdad. O sea que Teresa, os cuento un poco para que veáis por dónde se mueve. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, es diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional, máster en Doctrina Social de la Iglesia, posgrado en Counseling, experta universitaria en trabajo con víctimas de delitos graves y abuso de poder. Ella ha desarrollado su tarea profesional a nivel de la docencia y la gestión académica en ámbitos universitarios, como es el caso de la Universidad Pontificia de Comillas y la de Salamanca, aquí en España. Y también ha fundado 2 asociaciones civiles para la promoción y protección de los derechos humanos en temas de la trata de seres humanos y víctimas de abuso sexual intraeclesial. Es presidenta de la Asociación Civil Acogida Betania, que en España presta atención integral a personas que han sufrido abuso intraeclesial. Es decir, que cuando Teresa nos empiece a plantear la propuesta de tarea de charla que le hemos hecho, pues detrás de todo lo que ella nos diga, pues habrá rostros de personas, de instituciones que han vivido estas situaciones. Entonces, a ella le pedimos que nos pudiera un poquito situar en la complejidad del tema, ¿no? Y que pudiera un poco ubicarnos en cuáles son las claves, ¿no?, básicas para poder afrontar una cultura del cuidado. Y desde ahí, pues pensamos que su aportación nos puede ayudar a realizar una primera toma de contacto
no bíblica, pero que a partir de lo que veamos en los días siguientes, pues podremos ver también cómo está enraizada en la escritura. ¿Vale? Entonces, iniciamos así con este pórtico así global que nos va a ofrecer Teresa y después ya a partir de mañana pues las referencias bíblicas van a ser ya mucho más explícitas y mucho más reales. Entonces, sin más, pues la saludamos muy cordialmente y le damos la palabra. Como siempre lo Bienvenida. vamos a hacer. Bueno, sí, claro. Como siempre vamos a hacer esto, o sea, escucharla a ella y entonces tenéis el chat para poder ir anotando las reacciones o preguntas que puedan surgir, que las dejaríamos para el final de su intervención. ¿Vale? Pues eso, pues muy bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra petición, nuestra propuesta y te damos la palabra. Ahora Vale. sí. Vale. Ahora sí. Pues ya. Vale. Buenas tardes. Decía que buenas tardes a todos los que estáis conectados y estáis asistiendo ya a esta sesión. En primer lugar, dar las gracias a Nuria en nombre del ISCRE por su invitación. Y gracias a Nuria por la presentación, por la invitación, por haber pensado en mí. Para mí es un placer y un honor y gracias a todos los que estáis en esta sesión de esta semana queriendo aprender sobre esta cuestión, ¿no? Vamos a aprender juntos. Nuria decía que en mis palabras hay mucha experiencia, no tanto mía, que también, pero es fundamentalmente una experiencia compartida y un aprendizaje con personas que han sufrido abuso intraeclesial y que en ningún caso son una fuente de aprendizaje ni son un objeto de conocimiento, sino que son historias de vida compartidas que, yo creo que al mismo tiempo que golpean nuestra conciencia, pues también invitan, ¿no? Nos invitan a responder de manera activa, responsable y consciente, que al final es de lo que en buena medida voy a hablar yo hoy, ¿no? Por el contexto en el que estamos y por las personas que estamos aquí y por las motivaciones, tanto personales como ministeriales como actuales, que nos invitan a estar aquí, empiezo diciendo que el marco en el que se van a mover mis palabras intenta ser un marco de diálogo entre las ciencias humanas y sociales y la doctrina social de la Iglesia. Son los dos ámbitos en los que me manejo mejor por lo que ha sido históricamente mi actividad docente y también en los últimos años mi actividad, vamos a llamarle profesional, en lo que es la atención integral a víctimas de abuso sexual intraeclesial, mayoritariamente de abuso sexual intraeclesial. Estoy absolutamente convencida que la respuesta que a nivel personal, a nivel congregacional, institucional, a nivel eclesial, seamos capaces de dar al problema, a la cuestión, a la lacra, llamémosle como queramos, de los abusos en el ámbito intraeclesial, tiene que ser una respuesta articulada desde el diálogo precisamente entre la teología y las ciencias humanas y sociales. La ética del cuidado, que fundamenta eso que tanto decimos hoy, la cultura del cuidado, es una de esas propuestas teórico-prácticas que procede del ámbito de las ciencias humanas y sociales y que entiendo que con un diálogo fructífero en diálogo fructífero con la doctrina social de la Iglesia nos podría ayudar a implantar los postulados, los principios de esa ética del cuidado en las relaciones interpersonales y en los contextos institucionales en los que vivimos. La ética del cuidado y la cultura del cuidado se ensamblan perfectamente bien con el imperativo del desarrollo humano integral y solidario, que es una de las claves de la antropología cristiana.
y debe ser un imperativo además en nuestra acción interpersonal y comunitaria, pero también en la acción de nuestras instituciones, en el actuar de nuestras instituciones hacia adentro y hacia afuera. Deber de cuidar, garantía de un desarrollo humano integral, y el recorrido que intento hacer es una primera aproximación al cuidado como concepción y por lo tanto como reflexión y conocimiento que educa la mentalidad del cuidado, el cuidado como factor de protección y además también como factor de promoción, no solo de protección, y el cuidado como reparación del daño infligido, del daño que ya se ha producido, que ya se ha provocado. Somos todos conscientes de lo que voy a decir, pero conviene que lo situemos y que lo veamos claro al inicio de esta primera parte, ¿no?, que me corresponde en mi intervención. La Iglesia de la que somos parte es, entre otras muchas cosas, una institución jerárquica. Digo que es, entre otras muchas cosas, una institución jerárquica en la que las relaciones de poder son determinantes. Es verdad que no es solo una institución jerárquica, es verdad que no solo las relaciones de poder son determinantes en esta Iglesia, pero también es eso, ¿no? También es una institución jerárquica en la que las relaciones de poder son determinantes. Insisto en esta cuestión porque el tema del que queremos hablar no puede abordarse si negáramos esta primera clave o cuestión, si negáramos que estamos hablando de abusos en un contexto institucional que tiene una naturaleza muy determinada, humana y religiosa al mismo tiempo, pero es una institución, es un contexto institucional, es una institución, es una estructura organizacional en la que el poder es un elemento fundamental. Y esta es una dimensión de la realidad eclesial que no puede ser negada. Seguro que en este momento muchos de vosotros estáis pensando en la sinodalidad y otros muchos también y necesariamente en el capítulo tercero de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. En ese capítulo tercero de la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II se habla 4 veces de poder, en 9 ocasiones se utiliza el término autoridad y 3 veces se cita el término o el concepto servicio. Poder, autoridad y servicio se refieren de modo interrelacionado al desempeño del oficio o de los oficios ministeriales. Y ese oficio u oficios ministeriales están necesariamente vinculados y esencialmente a aquellos con relación a los cuales se ejerce y a favor de quienes debe procurarse el bien. No puedo profundizar mucho más en esta cuestión, en el aspecto eclesiológico de estas cuestiones, por razones no solo de tiempo, sino de incompetencia. Yo no soy teóloga, me he dedicado a la doctrina social de la Iglesia desde el ámbito de las ciencias sociales. No soy teóloga, algo sé de teología, pero la falta de conocimiento en materia eclesiológica me permite, o sea, no me permite extenderme. Pero sí puedo, y lo hago, hacer notar la importancia que este asunto tiene para el tema que queremos tratar, que este asunto tiene en sí mismo considerado, en su ejercicio y legitimidad y fundamentalmente en los riesgos que se derivan de determinados modos de comprensión y de ejercicio del poder al interior de la Iglesia. Hablar de poder y hablar de autoridad no debería escandalizarnos. Se trata el poder de una potestad humana que está directamente relacionada con la organización, con los medios y con los fines. Cosa distinta es que esta dimensión de la realidad eclesial, del ejercicio de los ministerios, no solo ordenados, no solo consagrados, de los ministerios pastorales
en general requiere necesariamente una reflexión profunda a la luz del Evangelio, a la luz de la historia de la Iglesia, una reflexión profunda acerca de cuál es la naturaleza y la misión del poder, su legitimidad, como decía. Esta es una cuestión a la que necesariamente la teología debe y puede dedicarse en el desarrollo de la sinodalidad, que no solo. Sirva simplemente este primer apunte, por lo tanto, como una cuestión que debe ser tratada, abordada, reconocida y desarrollada. A partir de esta breve mención, o de este primer dato, se trata de que caminemos, ¿no?, hacia esa cuestión esencial que es la que he visto que tratemos, sobre la que hablemos, reflexionemos. El deber de cuidar como garantía de un desarrollo humano integral. La noción de cuidado en el ámbito de las ciencias humanas y sociales es de factura ética y más concretamente es de factura feminista o de factura de ética feminista. La persona que aporta esta noción, profundiza en la noción de ética del cuidado, cultura del cuidado, es Carol Gilligan, una filósofa y psicóloga estadounidense que desarrolla esta propuesta ética en una obra conocida que quizás muchos de vosotros hayáis leído, que se titula Con otra voz, teoría psicológica y desarrollo de la mujer. Carol Gilligan se interesa en esta obra, que es la más significativa, y en otras obras y artículos que ha escrito, se interesa, decía, por el análisis del desarrollo moral de niños y niñas para centrarse en las diferencias morales entre varones y mujeres. Su propuesta ética, fruto de la escucha y de la experiencia, se centra en subrayar que frente a la conceptualización abstracta de los seres humanos, conviene hacer relevante y visible las diferencias. Se centra, voy a explicar solo algunas cuestiones porque no tenemos tiempo de desarrollarlo todo, ¿no? Pero elementos que son clave en eso que nosotros llamamos hoy ética del cuidado o cultura del cuidado, ¿no? O sea que en un primer momento ella se centra en el desarrollo moral de las niñas, de las mujeres, o en el análisis de ese desarrollo moral de las niñas y de las mujeres para resaltar a través de la experiencia las diferencias entre varones y mujeres. Se centra, por ejemplo, o destaca en su análisis la importancia de la autonomía como potencial que se desarrolla en comunidad y que la comunidad, la pertenencia a una comunidad necesariamente debe promover más allá del abordaje clásico de la autonomía como una facultad exclusivamente individual. De hecho, frente a las tesis individualistas o liberal clásicas que conciben al ser humano como un todo desvinculado y orientado a la maximización de sus intereses propios y exclusivos, la ética feminista en general y concretamente la ética del cuidado de Carol Gilligan propugnan precisamente como punto de partida de la ética, por un lado la experiencia personal, por otro lado la experiencia de las mujeres, más concretamente la experiencia característica o las experiencias características de las mujeres y el valor que esas experiencias morales características de las mujeres pueden tener para una mejor comprensión de la subjetividad y de la racionalidad moral. Se trata de poner en el centro de las reflexiones éticas valores como la sensibilidad, la intimidad, la conexión, la atención a las necesidades de los otros, la responsabilidad y la confianza. Poner el acento en estos valores permiten la reencarnación del sujeto ético. Cuando escribía esto pensaba que no sé si es la expresión más propia, pero no encuentro otra, ¿no?
reencarnarse en el sentido de hacerse más carne todavía, ¿no? Lo que quiero es señalar que abordar la reflexión ética desde esta perspectiva permite rubricar, acentuar, tomar mayor conciencia de lo que son las dimensiones reales, históricas, concretas de los seres humanos, así como el carácter esencial o la dimensión esencial de su naturaleza relacional o social. La ética del cuidado subraya precisamente la capacidad de respuesta a necesidades que son reales, históricas y concretas, acentúa necesariamente la dimensión personal, única e irrepetible del otro, escapa, esto sí, de la visión emotivista, fomenta la vinculación consciente y promueve acciones y frutos que son buenos. La ética del cuidado no es ni relativista ni convencionalista. Esa es una reivindicación hoy del feminismo clásico y de la ética feminista en general, ¿no? El relativismo y el convencionalismo. Nos dice la ética feminista y nos dice el feminismo clásico contra las reivindicaciones más esenciales de ese movimiento. Repito, no estamos ante una ética relativista ni convencionalista, pero sí debemos preguntarnos si la ética del cuidado o la aproximación que hacemos a la ética del cuidado fomenta o puede acabar fomentando el asistencialismo, si la ética del cuidado y la cultura del cuidado de la que hablamos depende del abordaje que le hacemos, desdibuja el juicio moral sobre las estructuras, si en la ética del cuidado y en la cultura del cuidado prima lo personal y lo interpersonal frente a la dimensión contextual, a la cultura institucional o a los modos de organización. Estas preguntas tienen que ver, sin lugar a dudas, con la relación entre la justicia y el cuidado. Este es un dilema interesante que en el ámbito de la ética del cuidado, de la ética feminista, de la crítica a los planteamientos individualistas y liberal clásicos del modelo moral imperante, es un dilema recurrente, ¿no? Pero la propia Gilligan y las personas, ¿no? Los pensadores, los filósofos o psicólogos que han pensado y siguen pensando sobre esta cuestión, suelen plantear que se trata de un dilema falaz. El cuidado y la justicia son dimensiones interrelacionadas o elementos interrelacionados propios de la naturaleza humana y de la vida humana. Y en ambos casos, la justicia y el cuidado fomentan el desarrollo moral de la persona y, por lo tanto, su autonomía. En el esquema inicial que os entregué, decía que el cuidado es un factor de protección. Y cuando he empezado a intervenir, he añadido, no es solo un factor de protección, es un factor de promoción y de reparación. En este sentido, el cuidado o la ética del cuidado no es solo el ejercicio de una responsabilidad con relación al otro, es también un derecho que tiene que ver con la dimensión relacional y con la naturaleza relacional del ser humano, que tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la interdependencia, que tiene que ver con la solidaridad y que tiene que ver con la vulnerabilidad. Este es un término sobre el que en algún momento más adelante o quizás al final sí que me gustaría que habláramos, porque no sé por qué extraña razón en el lenguaje hoy eclesial el término vulnerabilidad es un término que se usa en un sentido no del todo ajustado, creo que excesivamente condicionado por la bioética, cuando hablar de vulnerabilidad en el ámbito de la ética del cuidado y en el ámbito de la cultura del cuidado es hablar de vulnerabilidad social, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, de relacionalidad. Tendremos ocasión, yo creo, de volver
sobre esto, ¿no? Decía que desde esa perspectiva de interrelación y vínculo natural entre la justicia y el cuidado se basa en el reconocimiento de la dignidad, subraya la atención a las necesidades humanas. Esta es una cuestión central, además, para lo que voy a intentar compartir con vosotros a partir de ahora. Asume la corrección o la responsabilidad en la corrección de las desigualdades y promueve relaciones de reciprocidad, quiero decir, de solidaridad. A partir de esta introducción, por ir situando piezas, no pretendo agotar el tema, no se puede agotar. Simplemente quiero compartir con vosotros algunos claves, criterios, reflexiones sobre las que luego en vuestro trabajo personal, ya sea de atención, ya sea de reflexión, ya sea de gestión, pues podáis ir profundizando y avanzando. Pero decía, a partir de esta introducción, yo quiero seguir avanzando desde una pregunta que nunca deberíamos dar por supuesta y que en el caso que nos ocupa nos lleva a interrogarnos a nosotros mismos en primer lugar por nuestras acciones morales o por la moralidad de nuestras acciones o por los fundamentos morales de nuestro obrar humano y por los principios y valores morales que guían o deberían guiar las relaciones de las que somos parte y que consagran las relaciones internas e institucionales de las que vivimos. Esta pregunta fundamental por la moralidad de nuestras acciones o por la moralidad, por los fundamentos morales de nuestras acciones, creo que nos llevan a preguntarnos si de verdad, no lo demos por hecho, si de verdad existe un deber de cuidar y por qué deberíamos cuidar. Cuando hablo de esta cuestión, siempre empiezo diciendo lo mismo. Siempre empiezo aludiendo a un libro cuya lectura os recomiendo. Es un libro publicado en el año 1975. Quizás alguno de los que estáis aquí no habíais nacido en ese momento y diréis que qué clásico. Bueno, lo clásico no perece. Es un libro publicado en el año 75 por una periodista italiana, Oriana Fallaci, un libro que se titula Carta a un niño que no llegó a nacer. En la dedicatoria de ese libro, Oriana Fallaci, dice: a quien se plantea el dilema, la última afirmación de su dedicatoria, a quien se plantea el dilema de dar la vida o negarla, de una mujer para todas las mujeres. En cualquier caso, de una mujer para todas las mujeres, pero también para todos los que estamos aquí, ¿no? A quien se plantea el dilema de dar la vida o negarla. Es el dilema existencial, no moral ni especulativo, sino existencial, que la autora se plantea a lo largo de todo el libro. Toda la obra, toda la reflexión que hace Oriana Fallaci en ese libro trata de resolver la incertidumbre que a una mujer le genera tener que decidir entre dar la vida o negarla, a partir precisamente de la relación consciente, con la vida que dice ella latía en su vientre. Me fascina de Oriana Fallaci cómo describe su propio proceso de transformación personal a medida que se va dejando descentrar por esa relación consciente, con esa experiencia consciente de relación con una vida nueva, ¿no? Todo el libro alude precisamente a ese camino en el que la incertidumbre, la pregunta, el dilema, se va respondiendo no desde grandes principios universales, sino precisamente desde una experiencia consciente, desde una relación consciente con la vida de otro. El otro, ese otro del que habla Fallaci en ese libro,
que es un bebé que crece en un vientre de mujer. El otro, en el caso que a nosotros nos preocupa, son las víctimas. Cuidar o no cuidar, humanizar o no humanizar, es el dilema al que nos enfrentamos. En palabras de Falacio, de la Falaci, como se la llama muchas veces, en palabras de Oriana Falaci, el dilema es dar la vida o negarla. Porque en realidad la gravedad del asunto que tratamos es ese: negar la vida o dar la vida. Cuidar o descuidar, humanizar o deshumanizar. ¿Por qué nos preguntamos acerca del cuidado con relación a las víctimas, ¿no? Digo, desde esa pregunta frontal que cada uno de nosotros deberíamos hacernos. ¿Por qué hay que cuidar? ¿Por qué habría que cuidar y si existe un deber de cuidado? ¿Por qué nos preocupan las víctimas desde esa perspectiva? Las guerras, los desastres naturales, la explotación laboral y sexual, los abusos de poder, los abusos sexuales, el terrorismo, las muertes violentas, los desahucios, las migraciones forzosas, el tráfico y la trata de seres humanos, la prohibición de la libertad religiosa o de expresión, la represión política o militar, son solo algunas de las acciones humanas, de los acontecimientos con los que relacionamos a esas personas a las que llamamos víctimas. Creemos conocer a las víctimas por su relación con esos delitos, con esos hechos, con esos acontecimientos, con esos fenómenos a los que yo he intentado poner nombre, ¿no? Creemos, repito, conocer a las víctimas por su relación con esos fenómenos. Creemos que las conocemos por su relación con la lesión de sus derechos humanos, por su vinculación con hechos que son violentos. Sin embargo, no es fácil definir el concepto víctima y la noción que tenemos de víctima. Yo creo que esto es una cuestión fundamental. Víctima es la persona que es sacrificada. Es una persona que sufre un daño por abuso de poder. Es una persona a quien se lesionan sus derechos. Desde el ámbito estrictamente jurídico, víctima es la persona que ha sufrido un delito, que ha tenido consecuencias o efectos o un impacto físico y mental que le ha provocado un sufrimiento emocional, que le ha provocado pérdidas financieras, lesión en sus derechos fundamentales. Víctima es, por lo tanto, una persona que sufre un daño provocado por otro, que ese daño provocado por otro atenta contra la ley penal o contra los derechos internacionalmente reconocidos. Pero no solo. Víctima en un sentido victimológico es esa persona que sufre un proceso traumático que atenta contra su seguridad. Freddy empezaba hablando de eso, ¿no? De seguridad, que quiebra su seguridad. Es la persona que sufre un daño injusto, que puede no ser delito. Es una persona que carece de los mínimos vitales o una persona marcada por un sufrimiento injusto. Yo empezaba diciéndoos en este sentido que es difícil, no es fácil definir el concepto y la noción. A veces intentamos clasificar a las víctimas, por eso las llamamos vulnerables, porque intentamos clasificarlas. El término es bastante tramposo, pero bueno, he dicho que luego ojalá tengamos tiempo de hablar de eso, ¿no? Solemos caer en esa tentación de clasificar y de establecer un catálogo. ¿Qué factores de riesgo explican que una persona se haya convertido en víctima? ¿Y qué factores de riesgo entraña a esa persona para convertirse en víctima, ¿no?
cómo nos acercamos a los procesos que convierten a las personas en víctimas. Cuando intentamos comprender esa noción de víctima, ¿pensamos solo en un individuo o pensamos en una persona que sufre ese daño en un contexto relacional y que por lo tanto es víctima en un contexto? El proceso que lleva a alguien a convertirse en víctima tiene una doble dimensión, una dimensión subjetiva y una dimensión objetiva. Es imprescindible conocer la experiencia del sufrimiento causado, la consecuencia de los daños, sean delito o no. Los efectos que esos daños provocan en las personas que lo sufren, los modos como se vivencia y se supera el trauma, la conciencia que esa persona tiene de sí y el reconocimiento personal, pero también social de sí misma. El impacto que un hecho traumático, como es el abuso, produce en un ser humano se manifiesta en toda su persona y afecta a su dimensión física, psicológica, emocional, espiritual y social. Los daños, cada persona los vivirá de acuerdo a sus capacidades, al contexto, a las relaciones interpersonales, a la cultura, y no pueden ser estudiados solo y exclusivamente desde una perspectiva individual. Un suceso traumático afecta a la integridad de la persona y produce una alteración de su conducta, de sus emociones, de su salud física, espiritual, psicológica, afecta a su mundo de relaciones interpersonales y sociales, tiene mucho que ver, como os decía, con los contextos socioculturales de los que esa persona es parte. Lo que he intentado compartir con vosotros hasta aquí nos debería ayudar a entender, empezar a aproximarnos, aunque fuera mínimamente, qué significa que alguien o algo afecte a la vida de una persona hasta el punto de convertirla en una víctima. Al intentar comprender la noción de víctima, yo he hablado de proceso. Es muy importante conocer los procesos durante los cuales una persona es convertida en víctima. Pero también es muy importante conocer los procesos a través de los que esa misma persona puede dejar de ser víctima. ¿Cómo puede la persona desarrollar estrategias de afrontamiento? ¿Qué factores de protección y de promoción podemos favorecer para que la persona desande el camino, para que pueda recuperar una vida normal, para que pueda recuperar la integridad de su existencia? Creo que esto es un tema especialmente relevante porque el proceso de dejar de ser víctima es un proceso de humanización pleno, de rehumanización, de reencarnación, decía yo antes, ¿no? La promoción de un proceso consciente de recuperación no puede ser banalizado, no puede ser minimizado, no puede ser privatizado, aunque sea íntimo, tampoco puede quedar exclusivamente centrado en lo terapéutico, sino que requiere fundamentalmente de un ejercicio recíproco de derechos y de deberes que deben ser personal, institucional y socialmente asumidos. Preguntarse por el deber de cuidado a las víctimas pasa por enfrentarse a la cuestión de cuál es la relación, los vínculos y el compromiso con las personas que han derivado, que han devenido en víctimas.
Creo que es fundamental encontrarse conscientemente con las víctimas, tomar conciencia plena de la relación con una persona que ha sido víctima para poder dar el primer paso en el ejercicio del deber de cuidado. Y digo víctima, sino víctima, porque los encuentros son siempre encuentros personales, encuentros que nos permitirán descubrir que no existe un ideal de víctima ni existe una víctima ideal, como tampoco jamás existe una víctima aislada, sino que lo que existe es una persona que ha devenido en víctima siendo sujeto de un entramado de relaciones en el que otras personas también pueden verse afectadas. Gracias al encuentro consciente y personal, como yo os decía al principio, ¿no?, que marca ese cambio, esa transformación radical en la postura inicial de la autora del libro que os citaba, una relación, tomar conciencia de una relación. Gracias al encuentro reconocemos que las víctimas son sujetos libres y conscientes, titulares de derechos, deberes y libertades, sujetos capaces de autonomía. Decía antes, ¿no?, que la noción de autonomía es fundamental para la ética del cuidado. Ese encuentro personal y consciente nos permite tomar conciencia de que hablamos con protagonistas, no con sujetos pasivos. Eso, sin lugar a dudas, nos permitirá denunciar el paternalismo y la manipulación, en la relación con las víctimas, que es una de las tentaciones más perversas, al mismo tiempo que nos permitirá escapar de tentaciones personales e institucionales de promoción del victimismo. La propuesta del cuidado, en términos de deber de cuidado, es por un lado el compromiso con la escucha, pero no solo, también lo planteaba antes, es el compromiso con la justicia. Tiene que ver no solo con la asistencia, no solo con la atención, sino con la acción consciente de fomentar, de procurar una ayuda que fomente el ejercicio de la libertad y la autonomía. Si ser víctima no es un incidente individual, sino un problema de derechos humanos, dejar de ser víctima también es un problema de derechos humanos. Fijémonos, os decía que en esas dos acciones de las que yo hablaba, hay dos núcleos. Uno es el de cobrar la integridad, derecho al que tienen las víctimas, y otro es reparar los perjuicios, de ver que tenemos quienes de verdad optamos por el cuidado, por el deber de cuidado, por la cultura del cuidado, por la ética del cuidado, en la acción o en la relación con las víctimas. Recobrar la integridad y reparar los perjuicios remiten a una relación de reciprocidad, de derechos-deberes, en las que los deberes refuerzan los derechos sin neutralizarlos. Este es un elemento clave en la doctrina social de la Iglesia. En ese sentido, si a alguien le interesa profundizar en esto, pues yo os invitaría a leer de manera muy especial el Magisterio Social de Juan XXIII, de Pablo VI, de Benedicto XVI, que insisten muchísimo en esta cuestión de la reciprocidad entre los derechos y los deberes. Estamos hablando de una relación que no puede llevarse a cabo de manera priorística, sino de una relación que debe ser experiencial, ¿no?, que tiene que venir necesariamente de esa experiencia que provoca el encuentro personal. La escucha.
Las víctimas deben ser escuchadas y solo a través de la escucha se aprenderá acerca de la naturaleza del daño que se les ha infligido. Se aprenderá acerca de las consecuencias personales del daño. Se podrán desvelar las necesidades específicas. Entonces os decía que la respuesta a las necesidades específicas es un elemento central de la ética del cuidado. No hay otro modo de cuidar, de acompañar, de fomentar y de dar coraje, de encorajar, que favorecer la recuperación o la reconstrucción personal de quien ha visto dañada su integridad. ¿De qué escucha hablamos? De una escucha activa. No se trata de sentarse a escuchar relatos escabrosos. La escucha no es tomar nota. Permitidme una maldad, no sé si entre nosotros hay algún canonista. Yo algunas veces a algunos canonistas les he dicho en determinados procesos, una cosa es escuchar y otra es tomar declaración. Y no es lo mismo. Tampoco sé si aquí hay algún provincial que ha tenido que escuchar alguna comunicación o denuncia. Escuchar no es tomar nota. De nada sirve la escucha si no nos dejamos vulnerar hasta el punto de dejarnos convertir por el sufrimiento compartido. La escucha activa no es una mera herramienta de comunicación y tampoco es una simple recepción de información. Mucho menos la escucha puede servir para legitimar acciones personales o sacar rédito por parte de personas que dicen que quieren escuchar. La decisión de compartir una experiencia traumática exige una acogida incondicional y un compromiso activo con la justicia, la recuperación y, por lo tanto, con el cuidado. Escuchar significa acoger una historia de vida marcada por la victimización, una historia de vida que es fruto de la experiencia personal de quien sufre ese daño, en la que intervienen las personas que han sufrido el daño, sus agresores, el entorno familiar y social en el que viven las víctimas, también el entorno institucional. Escuchar significa también comprender la naturaleza del daño causado a través de la experiencia de sus protagonistas. Y por lo tanto, escuchar significa esforzarse por comprender el trauma y por comprender cómo lo vive cada persona. Y escuchar es comprometerse en la recuperación de la persona que ha sufrido el daño. Es comprometerse en la consecución de la justicia y en la reparación del daño. Cuando se escucha de manera activa, se aprende no solo a reconocer a quién nos está hablando, sino se aprende a dar valor, a reconocer el valor de la historia que se comparte con nosotros. La escucha nos enseña que las personas piden ser creídas, piden seguridad, piden protección, piden reconocimiento. El daño exige una reparación si lo que queremos de verdad es que esa persona recupere la integridad de su ser. Si queremos que siga siendo eternamente una víctima, no. Está bien que no reparemos. Si lo que queremos es eso, entonces no reparamos. Pero si queremos que la persona recupere la integridad de su ser, el daño debe ser reparado. La escucha nos enseña además que las personas que han sufrido ese daño que las ha convertido en víctima, les da derecho a estar informadas, plenamente informadas. Y que si todo esto que hemos dicho es necesario, sin embargo no es suficiente, porque hace falta, y la escucha lo enseña, poner en marcha una cultura de la transparencia que permita identificar perfectamente como intolerables
las acciones o las omisiones que desencadenan esos procesos a través de los cuales una persona deviene en víctima. Normalmente entendemos por cuidar y por cuidar a las víctimas, acompañar, informar, atender de manera psicológica, espiritual, terapéutica. No podemos llevar a cabo estas acciones sin olvidar jamás la reparación. Pero no podemos olvidar jamás estas acciones no podemos olvidar el lugar, el contexto en los que estas personas han sido dañadas, así como la naturaleza específica del daño que se les ha infligido. Yo decía al principio que no podemos hablar de este tema fuera del contexto institucional al que pertenecemos, fuera de una estructura eclesial jerárquica en la que el poder es un elemento importante, y podemos hablar de estos temas con lo que se refiere a la vida interna de la Iglesia si olvidamos que nos enfrentamos a abusos perpetrados en una institución jerárquica en la que el poder es un elemento determinante que tiene una naturaleza esencialmente religiosa. El daño se perpetra en el seno de una institución religiosa a unas personas concretas por otras personas concretas que les infligen unos daños que también son concretos, que los sufren personas, mujeres, varones, adolescentes, jóvenes, niños y adultos. En el año 1999, el teólogo John Sobrino se preguntaba en su libro La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, seguro que muchos conocéis y habéis leído, si era posible asumir la perspectiva de las víctimas. Nos preguntamos por las víctimas, nos interpela la tensión entre la vida y la muerte, entre la humanización y la deshumanización. Pero ¿es posible cuidar a las víctimas desde su perspectiva de sufrimiento? ¿Es posible ejercer el deber de cuidado desde la perspectiva de las víctimas? No se trata solo de cuidar, se trata de cuidar desde la perspectiva adecuada. Al comienzo de esta intervención, pues la introducción nos invitaba a pensar acerca de un dilema, ¿no? Dar la vida o negarla, cuidar o descuidar. El conocimiento y el reconocimiento de quien ha devenido en víctima como consecuencia del impacto provocado por un delito, por un abuso, por un suceso traumático, y la noción del daño perpetrado y sufrido nos interpela en la medida en que estemos abiertos al dilema: quedarnos y cuidar o irnos y descuidar. Si nuestra respuesta es la de Caín, está claro que vamos por descuidar desde un ejercicio consciente de desvinculación con el otro. Porque el otro, Abel, Caín, es un extraño de quien no tengo por qué hacerme cargo. Caín se niega a una relación en la que el otro le permite tomar conciencia de su propia humanidad. Al final, el ideal de Caín es el ideal de la libertad desvinculada. Es bueno, ¿no?, que nos resuene la respuesta de Caín a Dios. La consecuencia de su decisión es la de la deshumanización. No parece, sin embargo, queremos ser fieles a la verdad de Jesucristo,
esta pueda ser de derecho nuestra respuesta. Más bien parece que la razón del deber de cuidado a las víctimas dentro de la Iglesia debe nacer del compromiso firme con la justicia que deriva del mandamiento del amor, cuya finalidad última no es otra que la de servir a la humanización. No porque los abusos deshumanicen, sino porque impiden la plena humanización. Y a mí esto me parece muy importante. Los abusos no generan personas incapaces, pero son incapacitantes. Y en la medida en que son incapacitantes, impiden el desarrollo pleno de la humanidad, de la personalidad humana. La propuesta de cuidado a las víctimas que debe emanar de nuestra Iglesia debiera articularse en torno a la noción de humanismo integral, entendido como humanismo pleno o como humanismo de la gracia. La naturaleza, racional y libre del ser humano no solo se desarrolla de modo físico, literal, sino que lo hace desde el útero al sepulcro, por la existencia de su alma. Esta dimensión espiritual, que trasciende el orden de lo creado, dota al ser humano de una personalidad de gran misterio metafísico, decía el filósofo francés Jacques Maritain, que exige ausencia de violencia para poder obrar por razón de su propia inclinación interna, sin sufrir la coacción impuesta por un agente exterior. Así concibo el desarrollo integral, imperativo moral que deriva de la concepción cristiana del ser humano. Un imperativo que responde al derecho deber de dotar al ser humano de unas condiciones materiales y espirituales que sirvan al perfeccionamiento libre de su identidad. La frustración de la legítima aspiración a vivir en plenitud desde la perspectiva cristiana no solo coarta un proceso de realización personal, sino que frustra el plan de Dios para cada uno de nosotros. La llamada a ser plenamente humana es para todos, también para los empobrecidos, para las víctimas de trata, para los inmigrantes forzosos, a quienes se niega el derecho a tener derechos, para las víctimas de abusos y de explotación, que es en realidad a lo que Dios nos llama, si hablamos desde una perspectiva real, desde una perspectiva religiosa. Dios nos llama a nuestra plena humanización. Y esto, a partes iguales, es un deber personal, pero también es un deber comunitario. Personal porque somos responsables del cuidado de nuestra existencia. Comunitario en la medida en que estamos llamados a desarrollarnos plenamente como quienes somos y a cuidar recíprocamente de nuestras vidas. Los abusos cometidos dentro de la Iglesia traicionan el imperativo y lo comprometen, en la medida en que impiden el desarrollo pleno de la personalidad humana. Creo que queda desde esta perspectiva bastante claro que existe un deber de cuidado. Cuidar desde esta perspectiva no es solo paliar, no es solo cuidar las heridas, cuidar es hacer justicia y reparar. Cuidar es dar al ser humano lo que le es debido por el simple hecho de ser humano. Cuidar es atender la fragilidad humana, es dar coraje y es alentar la vida. De no ser así, yo me pregunto, os pregunto en voz alta, ¿cómo se realizaría ese ideal de vida buena de acuerdo al cual el ser humano, la persona, tiene derecho a ser plenamente quien es? La asistencia o el cuidado a las víctimas exige, por lo tanto, el compromiso con la persona concreta en el contexto concreto en el que ha sido dañado. Exige tener en cuenta a las personas, pero también a los lugares, las relaciones y las condiciones
que intervienen en los procesos de perpetración del abuso. Hay dos cuestiones en este punto que nos interesa tener muy en cuenta. Por un lado, las relaciones en las que se ejercen los abusos y por otro lado, el contexto institucional. Voy terminando. La primera cuestión, la cuestión de la relación, es lo que los teóricos denominan precisamente vulnerabilidad relacional. Es la que se da en relaciones asimétricas o de desequilibrio de poder. Mientras que la segunda, que se refiere a los ámbitos institucionales, es la que se relaciona con la vulnerabilidad contextual, lugares y entramados. Teniendo en cuenta estas dos variables y entrando en la especificidad del cuidado a personas víctimas de abusos en el seno de la Iglesia Católica, estamos llamados en ese ejercicio del deber de cuidado a atender a las personas concretas, a no ignorar jamás los lugares concretos en los que se producen los abusos, a no ignorar tampoco a las personas que los perpetran, a preguntarnos una y otra vez por la naturaleza específica de esos abusos y a interrogarnos, a dejarnos interpelar por los efectos de los abusos. Como os decía antes, las personas que sufren abusos dentro de nuestra Iglesia son niños y niñas, adolescentes, mujeres y varones adultos bautizados, todos bautizados, que participan de la vida sacramental de la Iglesia, mantienen con ella una relación de confianza y creen en lo que la Iglesia predica. Los abusos perpetrados dentro de la Iglesia Católica no se perpetran contra extraños. No se abusa del alejado, sino del más próximo. Los lugares en los que se perpetran esos abusos no son la calle, ni lugares inhóspitos, sino lugares que las víctimas conocen bien, porque en esos lugares se desarrolla en un clima de confianza una parte muy importante de sus vidas. Las personas que perpetran los abusos son varones y mujeres bautizados, ordenados, consagrados y laicos que establecen relaciones con sus víctimas en el desempeño de una misión pastoral que les ha sido encomendada, que no se han encomendado a sí mismos. Nadie se ordena a sí mismo, se consagra a sí mismo, se concede a sí mismo un ministerio pastoral. Son personas en las que se confía porque representan lo religioso. Creo que está claro, nadie desconfía de un sacerdote con el que se confiesa, de una religiosa, de un profesor o de una profesora de religión, de la maestra de novicias, del director espiritual del seminario, etc. La naturaleza específica de los abusos sexuales en la Iglesia está en función del poder y de la confianza que se desempeña. Es tan importante el poder como aludía yo al principio, ¿no? Poder y confianza que material o simbólicamente se ejercen en nombre de la dimensión más sagrada del mundo. Y eso los agresores lo saben muy bien. Por eso, a partir de relaciones que son asimétricas, duales y de confianza, se prevalecen conscientemente y deliberadamente de su autoridad moral y religiosa para agredir a quien confía en ellos. Los abusos dentro de la Iglesia son siempre abusos de poder, abusos de confianza, perpetrados en nombre de lo más sagrado. Los efectos que a nivel psicológico expresan esos abusos se manifiestan en sentimientos de miedo, vergüenza, culpabilidad, asco, desprecio de sí mismo, desconfianza, desesperanza, disociación, bloqueos mentales, negación de la realidad. A nivel físico, la persona abusada sufre alteraciones del sueño y de la conducta alimentaria. Voy a prender la luz porque aquí se está oscureciendo. Yo creo que así me veis mejor, ¿no? Os decía que los sentimientos que las personas expresan son de miedo, que padecen, o los efectos
Son de miedo, vergüenza, culpabilidad, asco, desprecio, desconfianza, desesperanza, disociación, bloqueos mentales, negación de la realidad, alteraciones del sueño, de la conducta alimentaria, crisis de ansiedad, taquicardia, trastornos sexuales graves, adicciones, conductas autolesivas, trastornos gástricos, ginecológicos, dolores articulares, perversión de la imagen de Dios, corrupción de la relación con los sacramentos, interiorización de la culpa y del mal, rechazo en los lugares sagrados y conciencia de sacrilegio. El resultado de los abusos es la devastación moral, psicológica, espiritual, física. Termino. La finalidad del cuidado, del deber de cuidado, debe ser el establecimiento de una relación de confianza y de confidencialidad que ayude a quien ha sufrido abuso a alejarse del lugar al que los abusos le condenaron. El objetivo final de ese ejercicio, el deber de cuidado, es la recuperación. Se trata de atender a todas las dimensiones del abuso. No se puede cuidar a quien no se conoce y no se puede cuidar aquello que se desconoce. Disponerse a cuidar es, ante todo y sobre todo, disponerse a enfrentar el mal de los abusos, el horror, la gravedad del delito y el pecado. El cuidado es, por lo tanto, una escucha activa y no a priorística. Una escucha activa que implica la suspensión del juicio y la acogida incondicional. Es el establecimiento de una relación consciente en la que la persona abusada es quien tiene el derecho y la potestad y la prerrogativa de ir detallando progresivamente lo que ha pasado. Es un proceso que requiere paciencia, en el que no caben acciones directivas, centrado en la persona, que pasa necesariamente por aceptar los ritmos y los tiempos de quien es el único y principal protagonista. Supone una relación de aceptación de las condiciones de la persona, aceptación de sus capacidades personales, para poder desde ahí trabajar en la reconstrucción. No estamos ante procesos que sean moralizantes, ni tampoco procesos inquisitoriales. Tampoco, como os decía, son procesos meramente terapéuticos. Son procesos de reparación, de reconstrucción integral. Dar, desde esta perspectiva, dar coraje para llevar adelante un proceso largo, doloroso y duro. Esto pasa por enfrentar el mal que ha causado una persona en la que se confiaba y a la que se admiraba. Pasa por clarificar la incertidumbre y la ambivalencia, por afrontar que el agresor también ha hecho cosas buenas, afrontar muchas veces que el ámbito que debería ser de cuidado ha sido de revictimización, porque a veces el daño, el abuso, no solo lo perpetra alguien con nombres y apellidos, sino que lo perpetra también la comunidad de vida, que es la Iglesia, ¿no? Que también traiciona las expectativas de cuidado en la medida en que no cree, en la medida en que silencia, en la medida en que niega, en la medida en que no reconoce. Cada uno de los actores implicados en el ejercicio del deber de cuidado debe actuar desde el lugar y la función que le corresponde. El acompañamiento espiritual no puede usurpar la tarea del psicoterapeuta, del mismo modo que la familia no puede sustituir a los abogados o la Iglesia no puede ser juez y parte. Hay que evitar la confusión. Cuidar es fundamentalmente hacer justicia, o facilitar que se haga justicia, devolver al culpable lo que le corresponde, su personalísima culpa, contribuir a descargar a la víctima de la culpa con la que le cargó su agresor. Hacer justicia pasa por castigar cuando se pueda, por reparar siempre, por pedir perdón y por dejarse vulnerar por el sufrimiento que de manera injusta han causado algunos de los nuestros. Y esto es lo que la Iglesia debe hacer,
este es el contenido, ese deber de cuidado que la Iglesia debe llevar a cabo con independencia y mucho más allá de lo que hagan o dejan de hacer los tribunales de justicia. Cuidar, por último, es restaurar el orden quebrado. Es pedir perdón con hechos, no con palabras. Y es nada más, pero tampoco nada menos, que hacer opción preferencial por las víctimas hasta el punto de dejarse convertir por ellas. Muchas gracias. No sé si me he excedido. La verdad que no he estado pendiente del tiempo. No te preocupes. No Para te nada. preocupes. Al contrario, te agradecemos mucho esta exposición tan y tan mesurada, tan y tan completa, tan y tan acertada, ¿no? En el sentido de que nos ha ayudado a acercarnos a la complejidad que es, ¿no? Todo este tema. Entonces, te agradecemos del todo todas tus aportaciones y invitamos a todos los que nos están escuchando a poder expresar un poco sus impresiones y también pues entrar en diálogo ahora contigo a través del chat. Entonces, si nos hacéis llegar las cuestiones, pues las iremos planteando si a Teresa con el ánimo de poder o bien aclarar algún punto que no haya sido suficientemente preciso, bueno, preciso lo ha sido, pero que veáis que sea necesario retomar, o bien pues para profundizar más en algún aspecto, ¿no? Yo creo que hay toda la relación que has establecido, ¿no? Entre el cuidado y el cuidado y la dimensión personal, institucional, contextual, social, ¿no? La relación entre el cuidado y también la, la escucha y la justicia. Yo creo que hay toda la reflexión que se ha aportado sobre la escucha y sobre lo que quiere decir el cuidar a las víctimas. Ahí nos has aportado cantidad de elementos que son sumamente importantes, ¿no? Y que apuntan a poner ciertamente a la víctima en el centro, ¿no? En el centro de la atención y a partir de ahí intentar potenciar su desarrollo de una forma integral, ¿no? Y eso es lo que como cristianos estamos invitados a realizar como cristianos y como humanos, ¿no? Porque al final aquí la propuesta es terriblemente humanizadora, por lo tanto común a todos, ¿no? Bueno, no sé si Freddy quiere ahí añadir algún aspecto, pues también evidentemente tiene la palabra cuando desee, pero agradecer mucho la reflexión y todo es tu aporte. Apuntaba precisamente a eso y lo planteaba como inquietud, ¿verdad? Porque se trata de ver los contextos y los lugares. A mí me llamó poderosamente eso la atención, a propósito incluso de que ayer las lecturas iban encaminadas a una denuncia hacia los sacerdotes que habían desvirtuado la misión para la que estaban llamados. Luego se hablaba de la actitud farisea, hipócrita, de los que imponen cargas, pero luego no mueven un dedo para realizar eso que piden. Entonces, y sí me inquieta que este ámbito de poder es fomentado por todos los miembros y es aceptado incluso en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo hacernos portadores de mayor responsabilidad y compromiso para que la mediocridad de los líderes religiosos no me convierta en sujeto pasivo de la vida eclesial? Eso apuntaba, ¿cómo le hacemos para...? Porque me sabe esto a un camino de sinodalidad que está intentando, ¿verdad? Pero
esto que decías, vivimos en una institución jerárquica, en una institución de poder. ¿Cómo trabajamos eso más, verdad? Y por ahí, pero también está esto de reencarnarse. Me encantó esa concepción de humanizar, como llenar de carne, llenar de humanidad estos espacios, estas relaciones. Cuando yo aludía a la dimensión jerárquica de la Iglesia, que es una de sus naturalezas constitutivas, ¿no? No lo digo, o sea, creo que el problema, por eso invitaba a una reflexión teológica sobre el poder. Habría que pensar más desde el ámbito de la teología, toda la dimensión trinitaria, ¿no? Es naturalmente relacional, naturalmente dialógica, que es ahí no cerrada. Yo creo que por ahí hay una contribución teológica importante. Pero hay un aspecto práctico que no tiene tanto que ver con la teología, ni siquiera con la teología moral. En algún aspecto sí, pero es que obligaría, entiendo yo, a preguntarse por la naturaleza de las relaciones intraeclesiales, ¿no? Yo he hablado de ministerios pastorales, no he hablado solo de sacerdotes, no solo de consagrados, sino de ministerios pastorales, ¿no? Y el ejercicio del ministerio pastoral y el ministerio pastoral implica una dosis de poder, naturalmente, implica una dosis de autoridad, implica una dosis de servicio. Creo que en el desempeño de los ministerios hay que pensar muy seriamente los límites de las relaciones. Yo sé que a algunos no les gusta mucho hablar de este tema, que alude un poco como a la profesionalización de los ministerios, pero el oficio ministerial del que habla precisamente la intención debe ser un oficio, entiéndaseme bien, profesionalmente ejercido, establecido, regulado, con unos límites muy marcados, en el que queden muy explícitos los derechos y los deberes de los unos y de los otros, ¿no? Hay que hacer todo un ejercicio deontológico, de ética ministerial, no solo del ministerio ordenado, de todos los ministerios, pero hay que hacer un ejercicio. Es una cuestión práctica, sí, necesariamente un planteamiento, pero creo que eso evitaría. Yo pensaba en esto de los deberes y derechos. Recuerdo que incluso bueno, a raíz de todo esto de los abusos, como las diócesis ahora algunas diócesis se han esforzado en incluso cualquiera de sus miembros, incluso se firme un compromiso es como el código de conducta, ¿verdad? Y hacerte responsable de lo que haces, de cómo te comportas. Pero esto antes se daba por supuesto, precisamente porque esto de los lugares sagrados o del voto de confianza se daba a ciegas a toda persona.
tanto de los que estábamos recibiendo a la gente como de parte de los fieles. Y el voto era a ciegas, de decir aquí es un espacio de Dios, un espacio para crecer en fe y para cuidar de la vida, no para violentarla. Pero dado que estos supuestos no terminan de estar claros, es bueno realmente entrar en estas dinámicas como lo de los vademecums, lo de de verdad, explicar realmente que uno entra no para hacer daño, entra para cuidar de la vida, como lo hizo Jesús. Y esto estarlo constantemente recordando y que los fieles tengan también el, no sé, esta perspicacia también de decir, bueno, entramos a un espacio no solo sagrado de Dios y todo lleno de bondad, entramos a un espacio también donde hay pecado y donde se manifiesta incluso en los líderes. Este tipo de detallitos de los que no se habla porque de verdad cuesta y duele porque abre heridas, o que realmente esto que decías tú, es mejor ignorarlo. Lo que no se conoce y lo que se ignora es bien difícil cuidarlo. Entonces, esta es la intención de todos los esfuerzos que está haciendo la Iglesia por reformarse, por resignificarse y por no olvidar la misión para la que está presente en el mundo. Esto nos deja muchos desafíos y muchos retos. Es que yo creo que, a ver, mañana se hablará de una cultura simbólica. Los abusos, además, en el seno de la Iglesia Católica tienen una dimensión especial porque se producen en el seno de una institución con una cultura sacramental muy determinada, en la que el sacramento es gracia que opera, pero símbolo vacío de fuerza, ¿no? Esto hace, es verdad, que a veces sacralicemos aquello que no debe ser sacralizado. Hay que atreverse a un ejercicio de reflexión, espero no decir nada, para desacralizar algunas cuestiones, ¿no? Sagrado es Dios, pero personas sagrados somos todos, ¿no? La vida humana es sagrada, pero la autoridad de quien desempeña un ministerio, la razón última de ese ministerio evidentemente es sagrado, pero quien desempeña ese ministerio es un ser humano. Claro, los abusos suelen perpetrarse en nombre de Dios. Como no os veo las caras, voy a evitar decir algunas cosas, pero los abusos se perpetran en nombre de Dios. Y las relaciones sacramentales a veces son relaciones de riesgo. Los espacios de confianza, legitimada esa confianza sacramentalmente, religiosamente, espiritualmente, son un riesgo. Eso no quiere decir que sean malos, nadie de conclusiones precipitadas. Estoy diciendo que son ámbitos arriesgados en los que es preciso saber muy bien, tener una conciencia de sí muy recta, una concepción antropológica
y una antropología muy bien estructurada y de verdad ser educado en el ejercicio de los ministerios como bienes a favor o en bien del otro, ¿no? Todo esto exige una reflexión que va más allá de un vademecum, más allá de un código de conducta o más allá de una política de entorno seguro. Que todo esto es necesario, ¿eh? Pero exige también pensar, ¿no? Pensar muy seriamente cuáles son los factores de riesgo y no tener miedo. Sí, un poco a mí lo que estás comentando ahora me lleva a pensar en el tipo de formación y de manera de comprender, ¿no?, el ministerio a nivel eclesial, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de formación pues hay en los seminarios mayores, en los menores? ¿Qué tipo de capacitación, ¿no?, para los distintos ministerios? Al final, al fin y al cabo, ministerio quiere decir servicio, y el servicio, si es cristiano, solamente puede ser servicio para la vida. ¿Y qué tipo de acompañamiento se hacen a las personas que están ejerciendo el ministerio? Para también poder identificar situaciones y para poder salir al paso, para poder acompañar, más allá de vademecums, o que también, que evidentemente que son instrumentos que nos tienen que ayudar, pero yo creo que también todos estos elementos un poco ahora me los sugerías a partir de tus comentarios. Sí, me parece. Sí, adelante, adelante. No, Nuria, que eso es fundamental. La formación, al final, el cuidado es una relación de reciprocidad, como decía, ¿no? En la que tenemos derecho a ser cuidados y tenemos el deber de cuidar, ¿no? Y al final, nuestra comunidad de vida, la Iglesia como comunidad de vida, claro que tienen que ser comunidades en las que nos cuidemos los unos a los otros, ¿no? Porque el cuidado también implica confrontación, tratamiento consciente, el ejercicio de saberse fiscalizado, no en el sentido de saberse condenado, ¿no?, sino ser capaz de revisarse y de revisar con otro, de limar desviaciones y derivas, no dar por hecho, no dar nunca por hecho que, dado que somos una institución de naturaleza religiosa, lo carismático, el espíritu, nos evita riesgos, o que los riesgos no existen porque nuestra institución es santa y es pura. Pero me remito, no es verdad. No es verdad. El ejercicio de los misterios dentro de la Iglesia no se puede basar en razones meramente carismáticas, porque al final los ejercicios, los ministerios, los ejercen personas, ¿no? Y repito, hay ámbitos que son especialmente arriesgados, ¿no? El ministerio del acompañamiento espiritual, de la dirección espiritual, es un ámbito de riesgo. La administración del sacramento de la reconciliación es una... No estoy diciendo que confesarse, que el sacramento de la reconciliación sea malo, o que el ministerio del acompañamiento de la dirección espiritual sea malo. No estoy diciendo eso. Digo que genera situaciones
tenemos que ser conscientes de los riesgos. Cuidar también significa hacer que el otro sea consciente y autónomo para saber identificar derivas en la relación. El cuidado pasa también por el fomento de la autonomía, ¿no? En hacer al otro más consciente de sí mismo, de sus derechos, de sus capacidades, de su subjetividad racional, de su capacidad de discernimiento. Entonces, el cuidado puede ser protector y puede ser una acción de fomento. Lo contrario es generar dentro de la Iglesia individuos, personas menores sometidas a la tutela de un poder muchas veces irracional, ¿no? No parece que sea de nuestra comunidad eclesial, de nuestra comunidad de vida, de nuestra Iglesia, ¿no? Me hacía pensar y ojalá nos pudiéramos quedar como con esta imagen de lo que le pasó a Moisés frente a la zarza que ardía y no se consumía, porque es como la representación de ese mal que se inflige al pueblo, de eso que está presente siempre, ¿verdad? El mal siempre presente. Y lo que esta voz de Dios le dice a Moisés, descálzate, porque él ya había sido víctima desde niño, abandonado en una cesta, y obligado a criarse en un ambiente que no era el suyo. Y luego, su manera de hacer justicia fue también con violencia. Pero descálzate porque el terreno donde estás es sagrado, y también esto de sanar, de reconstruir, de reparar lo que en él estaba dañado, porque estaba luego invitado a ejercer una misión de liberación y de reparación por un pueblo eternamente oprimido y abusado por el poder. Entonces esto me recuerda a todas estas dinámicas que Dios quiere procurar y promover entre nosotros como iglesia, y que de verdad nos descalcemos delante de toda vida que es sagrada, ¿verdad? Y cómo lograr estos procesos es una tarea desafiante, pero es bueno verla, abrazarla, reconciliarnos y decir, esto es lo que corresponde hacer ahora en estos contextos en los que vivimos. Sí, sí. De hecho, tenemos una cuestión, bueno, más que una pregunta es una constatación, ¿no? Pero yo creo que va mucho en la línea de cosas que Teresa nos ha compartido. Y es Dunia desde Honduras, que dice, bueno, agradece la intervención, ¿no? Y comenta bueno, que hablando de ministerios pastorales, ciertamente el tema de riesgo de abuso se tiene que extender más allá del ministerio ordenado, ¿no? Ella comenta esto, que en comunidades parroquiales en las que hay un coordinador y no un rector, pues que ese coordinador también pues puede haber, o se pueden generar situaciones de abuso. Entonces, bueno, yo creo que eso redunda en lo que hemos estado comentando, ¿no? Que no es una cuestión solamente de ministerio ordenado, sino que la autoridad y el poder en la Iglesia a distintos niveles y en distintos ámbitos se está ejerciendo. Y cuando se ejerce, pues hay este riesgo de ejercerlo de un modo abusivo, ¿no? Sí, no, y además a mí me parece que para comprender realmente la naturaleza de lo que estamos hablando, tenemos que ampliar el foco. Muchas veces cuando se estudia este problema, se centra la atención del ministerio ordenado. No digo que no haya que hacerlo, tiene unas características específicas, pero
conviene que como católicos, como preocupados por esta cuestión, pensemos ampliamente la naturaleza de los ministerios pastorales. Cada uno es específico, pero al final son ministerios pastorales. Y que los contextos van desde una escuela católica hasta un confesionario, por hablar, ¿no? O desde el ámbito de una actividad de ocio organizada por no sé, por una asociación religiosa popular, no lo sé, hasta un confesionario o hasta un altar, ¿no? Los ministerios se ejercen en esos contextos son los que tienen también que tienen objeto de reducción. Cada uno con sus especificidades, sus características, pero cada uno de ellos, porque al final cada uno de esos ministerios es un encargo que tiene como misión la promoción de la fe, el cuidado de la dimensión espiritual y religiosa de la persona, la humanización, y esos ministerios son concebidos y los concede o los administra, vamos a decirlo así, la Iglesia toda, ¿no? Entonces, el ministerio de catequista, por ejemplo, pues es muy importante y a veces se queda lejos o fuera de todo esto. Y no. La experiencia, permitidme que algo diga de la experiencia, ¿no? Pero cuando el abuso sexual se ha producido contra un menor en un colegio, aunque el profesor que agredió a ese niño sea un laico, el niño, cuando crece, es adulto, tiene capacidad y puede explicar lo que ha pasado y rompe su silencio, lo que recuerda es que el abuso se produjo en un colegio religioso. Porque el contexto que legitima la acción de los sujetos es precisamente esa es la institución religiosa. Y eso, nos guste o no nos guste, es la experiencia de sufrimiento y de daño que las personas acumulan. Porque no estamos hablando de una responsabilidad que es solo individual, que claro que lo es y lo he dicho, ¿no? La culpa es del agresor. Otras responsabilidades, ¿no? Sí. Tenemos otra intervención que agradece un poco la reflexión, ¿no? Diciendo que realmente es importantísimo ir asumiendo ese tema en nuestra iglesia y que hay que tomar conciencia y llegar a tomar conciencia de ello, ¿no? Porque si en algún lugar hay que sentirse cuidado y cuidar es la iglesia. Entonces es importante trabajar para esta conciencia sabiendo que este tema nos afecta a todos. Es decir, que no solamente es a uno o a otro o a la jerarquía o a tal, sino que todos estamos implicados en el cuidado, en asegurar, en crear las condiciones o cuidar para que las condiciones de todos los ambientes, las actividades eclesiales sean actividades de cuidado y seguras. Entonces, os agradecemos esta aportación también. Sí, y además que es una cuestión de la que no podemos hacer mirada. Es verdad que es mucho mejor mirar realidades más dosas, ¿no? Pero esto ha sucedido y sucede. Y lamento deciros que va a seguir sucediendo. Quiero decir que el piso cero no existe, que la tolerancia cero pues está muy bien como eslogan, me permitís, ¿no? Darle un poco ya de dureza a todo esto, pero que el piso cero no existe.
y que el abuso va a seguir existiendo. Que esas medidas, o sea, pensar sobre esto, medidas que están adoptando ayudan, pero va a seguir existiendo. De manera que estamos obligados a identificar los factores de riesgo y a fomentar los factores de protección. Estamos obligados. Y un factor importante es la reparación de los daños. Claro. Pues, a ver, no sé, Freddy, si tú ves algún tema específico que sería bueno abordar. Igual tampoco, evidentemente, como decía Teresa, hoy no vamos a terminar ni a agotar el tema, ni hoy ni durante toda la semana, pero sí que es cierto que a lo largo de los días que van a venir, pues seguro que nos permitirán entrar con más profundidad en algunos aspectos concretos. Pues yo creo que la charla de Teresa nos ha ubicado muy bien, ¿no?, en lo que es el marco de lo que estamos hablando, y le agradecemos muchísimo la aportación y nos emplazamos a todos para mañana seguir adelante con la siguiente ponencia. No sé, Si me permites, Nuria, dos cosas muy bien. Bueno, volver a daros las gracias y espero que estas jornadas, bueno, pues os sirvan, os ayuden, os fomenten. Pero deciros dos cosas. En primer lugar, no tengamos miedo a las víctimas, no son enemigos de la Iglesia. Deberíamos temer a los agresores, pero no es extrañar, no les tememos a ellos y a las víctimas sí, no les tengamos miedo. Y segundo, escapemos de la tentación como Iglesia de sacar rédito de estas cuestiones. Es una de las peores revictimizaciones, sacar rédito. Y nada, nuestro servicio, un placer y nada más. Gracias. Gracias a ti, Teresa, por todo esto compartido, porque de verdad da muchísimas luces y no es puntual que pueda ser asimilado en hora y media. Es algo que necesitamos incluso llevar al diálogo comunitario, a la oración, a espacios de reflexión en nuestras comunidades y grupos con los laicos. Es bien importante todo lo que necesitamos trabajar, y precisamente no para victimizar o revictimizar, sino para intentar recuperar esos espacios donde de verdad Dios se haga presente. Y aprovechar ahorita para invitarles, porque mañana nos acompañará Elizabeth Gareca con el tema la violencia simbólica como raíz del abuso espiritual en espacios eclesiales y la necesidad de sanar colectivamente. Entonces vamos a seguir tejiendo durante esta semana estas temáticas, estas experiencias y voces de personas que de verdad intentan aportarle a esa transformación y madurez al Evangelio y a esta intención de hacer presente a Dios en todos nuestros espacios y ambientes y relaciones. Vale. Había una cuestión que yo creo que es de María Ángeles. Yo le he dicho que si quiere, porque os he dejado mi dirección de correo, pues si alguien quiere escribirme. Sí. No me explico, pero permitidme que le conteste a ella y a todos con relación a la reparación del daño. ¿Se pueden reparar daños? Ciertamente no se puede borrar lo que ha pasado, jamás. Se puede hacer algo. Y doy fe de ello porque lo veo. Memoria traumática se puede actualizar,
como memoria autobiográfica. La experiencia y el sufrimiento del abuso se puede trasladar del ayer al hoy. Se puede afrontar, se puede confrontar, se puede objetivar, se puede incorporar a la vida desde la apertura hacia el futuro. Esto es un ejercicio de reconstrucción personal que pasa sin lugar a dudas por la reparación. No se puede volver al principio, pero se puede pensar una vida plena. Eso sí, se puede. Y eso ya lo que sí que quiero. Nada más. Bueno, Qué bueno. nada más. Pues pero nos parece muy, muy pertinente la pregunta y muy interesante la respuesta. Hay caminos de reconstrucción, hay caminos de vida, hay caminos de prevención y hay caminos de cuidado. Sí, señor. Y esperanza, Nuria. Y Esperanza. tanto. Y el mal Pues, es la última. No podemos permitir que el mal tenga la última palabra. claro. Sí, sí. Y para algunas víctimas que no han tenido buenas palabras, el mal es casi la última. No lo podemos permitir. Qué bien. Gracias a todos. Pues te agradecemos mucho la Vosotros. participación y también la atención de todos que nos habéis estado siguiendo y nos vemos mañana. Muy bien. Encantada. Adiós. Feliz tarde. Mañana. Nos vemos. Adiós.